Más o menos hoy día Lucía, alumna nuestra. Profe, yo estoy sin cámara porque si no se me corta el audio, así que No apagué pasa la nada. cámara para que ande mejor. Perfecto, bárbaro, bueno. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que hemos visto en Neumotórax, que es un cuadro bastante frecuente de ver en las guardias. ¿En cuáles son las tres causas más frecuentes que van a ver un neumotórax? Ustedes piensen. Las causas más frecuentes. ¿En qué grupo etario o en qué paciente vas a ver un neumotórax? ¿O podés pensar en ver pacientes? Yo lo imagino en politraumatizados en accidentes. Uno. ¿Cuál otro? En pacientes por ahí de edad avanzadas con patologías crónicas como CEREPOC. Exactamente, o asmáticos, pacientes crónicos que de golpe comienzan una dificultad súbita. ¿Cuál otro? Y adultos jóvenes, espontáneos. Exactamente, el paciente que tiene bullas congénitas, deportista que de golpe siente dolor súbito y disnea. ¿Y qué ¿Por otro grupo más? infecciones? No por infecciones. A lo mejor está corriendo y se le rompe una bulla. ¿Y qué otro grupo más? Yo no sé si es frecuente, yo lo vi que en mujeres podría ser por endometriosis. No, eso Ahí no son sé. case report. ¿Y cuál piensan otro? Muchos pacientes los cuales tienen un barotrauma. Un paciente que está en respirador, con PIP, y a lo mejor tiene bullas, se puede romper una bulla y hacer un neumotórax. ¿Y cuál otro? ¿Por una cirugía Paciente. laparoscópica? No, ahí puede hacer algo de neumomediastino, pero es muy raro que haga neumotórax. Porque tenés que romper la pleura. Tenés que romper el diafragma y pleura. ¿Y cuál otro que que es una causa no muy común, pero común? Iatrogénico. Ese, electrogénico. El de ¿Pero la por, cirugía. ¿Pero por qué? Yo creo que ¿Por es por una punción? colocación, yo creo que es por colocación de acceso venoso, por punción pulmonar percutánea. Exactamente. Uno muy frecuente es por acceso venoso. Por ejemplo, yo el otro día, ¿cuándo fue? Ayer, el miércoles, tuve que operar una chica obesa, casi mórbida, de un absceso perianal. No le pudieron encontrar venas y tuvieron que hacerle, guiado por ecodoppler, una vía central. Esa paciente realmente tiene muchas posibilidades de poder hacer un neumotórax. ¿Por qué razón? Por dificultades técnicas. ¿Tienen? ¿Y cómo clasificamos la primera clasificación? ¿Cómo dividimos el primer grupo de neumotórax? Yo vi como causa espontánea y adquirida. Y dentro del espontáneo, primario y secundario. A No sé ver, si. explícate un poco más. Que el espontáneo podría ser el primario y secundario. De forma primaria, que no tiene una enfermedad pulmonar de base. Y el secundario tenía una enfermedad de base. Perfecto. Puede ser como tu EPOC, tuberculosis. Tiene un factor que predispone, digamos, A la ruptura de una la ruptura. cavidad. Y una Claro, y las clasificación. bullas serían las de las primarias. Claro, sí, pero es primaria
hasta ahí, porque alguna patología tiene bullas. Pero yo, yo me refería a otra cosa. ¿Cómo? Hay una clasificación que es de acuerdo a la presión, esa es la que usted... Esa es la que quiero buscar, porque eso es lo que te va a marcar principalmente la forma que tenés que actuar con el paciente. Porque no es lo mismo un neumotórax normotensivo que un neumotórax hipertensivo. ¿Cómo es el mecanismo para que se produzca un neumotórax hipertensivo? Luisina, a ver si... La verdad que si se lo tengo que explicar, lo entendí bien, o sea, sé bien lo que pasa, cómo lo vemos en la radiografía y todo, pero después no lo entiendo y de hecho tampoco entiendo el tratamiento del agua y los tubos y todo eso porque bueno, está bien. Primero de todo, sé como que todo se pasa. El neumotórax hipertensivo es casi una emergencia médica, porque el paciente con cada movimiento respiratorio va a llenar más digamos, lo que sería la cavidad pleural. Y porque tiene un mecanismo valvular. El mecanismo valvular es muy sencillo explicarlo. Vos tenés, por ejemplo, un tubo, que vos le ponés de este lado una membrana. Cuando viene el aire por el tubo, la membrana se abre. Cuando deja, se cierra y se va acumulando de este lado. Eso es lo que se llama un mecanismo valvular. Y por eso te va a ir aumentando la presión en el espacio pleural y te va a ir de a poco colapsando el pulmón, porque cada vez va a ser mayor la presión dentro de la cavidad pleural y te va a ir corriendo todos los órganos mediastinales hacia, digamos, el lado contralateral. Y cada vez se va a ir agravando más. Y si vos tenés este paciente que te llega a la guardia, que de golpe tuvo un traumatismo, lo que sea, y está extremadamente disneico, y cada vez que respira empeora, ¿qué piensan que pueden hacer ahí? Brian, vos que tenés... Una toracocentesis. Perfecto. ¿Y cómo lo harías? Supuestamente en una urgencia sería en el segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular. Perfecto. Y si vos no tenés el diagnóstico, pero lo sospechás, ¿vos cómo crearías otro mecanismo valvular en la toracocentesis? Vos estás en la guardia en una urgencia, no tenés un buló, no tenés nada. No sé. De una forma extremadamente sencilla. Tomás un trocar o tomás una aguja, cortás un dedo de guante y pones la aguja por dentro del dedo de guante que tenga, digamos, la parte metálica libre y la parte del capuchón adentro del guante. Y con eso punzás en el segundo espacio intercostal. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Si vos tenés una hipertensión en la cavidad pleural, va a salir para afuera sin problema. En cambio, si no tenés una hipertensión ahí y tenés, acuérdense que la cavidad pleural tiene presión negativa, ¿qué va a pasar? El mismo guante va a tapar y va a evitar que vos le hagas un neumotórax. ¿Entendés? De una forma muy sencilla podés solucionar el problema. Eso es y después, lógicamente, se le vas a colocar un tubo en el segundo espacio intercostal o
En el cuarto espacio, eh, La en la línea línea axilar. medio axilar, de una forma más técnica, por decir así. El diagnóstico, si te da tiempo, en un neumotórax hipertensivo, obviamente lo haces con una radiografía de tórax. De la misma manera que lo haces en cualquier otro paciente para el neumotórax normotensivo. Y ahí, ¿cómo lo vamos a clasificar? En grado... En grado 1, 2 y 3 es esa, Sí, Exactamente. De que acuerdo, depende el colapso del pulmón. exactamente. Y también eso nos va a permitir ver qué tipo de tratamiento podemos plantear. Por ejemplo, que si es una persona joven que está prácticamente asintomática después de su episodio doloroso y disneico, le hacemos una radiografía y tiene un pequeño neumotórax, a lo mejor solamente con reposo, sin tener que colocarle un drenaje bajo agua, no hay ningún tipo, yo con eso le solucionamos todo el problema. En cambio, los estadio 2 o estadio 3, ahí sí vamos a tener que colocarle un drenaje a lo que se llama a lo buleau, a lo buló. ¿Y qué es el drenaje a lo buló? Que te dicen que es bajo agua. ¿Que lo va a meter en la pileta al paciente? ¿Qué te Lo que parece? yo entendí es que el tubo de drenaje que viene del paciente tiene que estar dentro de un recipiente. Decía que antes se usaba de vidrio, pero que ahora había de plástico, no sé si... Está bien, sí. Y ese recipiente, o sea, el tubo de drenaje tiene que quedar dentro del recipiente y el recipiente va lleno de agua y en la parte superior tiene otro tubo que se conecta con el aire exterior. Perfecto. Entonces, supuestamente cuando el paciente inspira, la presión negativa levanta el agua y no ingresa ni aire ni llega a No, ingresar esa agua. justamente, no ingresa el agua. En Claro, cambio, cuando el paciente eh, hace respiración, ahí sale el aire, sale hizo- en el tubo y después sale, hace burbujas en el agua y después sale por el otro tubo que habías contado vos, el que tiene comunicación con el aire. Y aparte te sirve también para que cuando el paciente por cada inspiración va burbujeando, significa que todavía tiene abierta la fístula pulmonar. Lo que pasa también con el avance de la cirugía toracoscópica mini-invasiva, cada vez se hace más, es mucho más sencillo poder solucionar con, con mínima agresión, hacer una resección de las bullas. Con suturas mecánicas, hacer la resección y ya solucionar el problema si tiene, por ejemplo, un neumotórax recidivante. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual, eh, por ejemplo, lo tratamos con un neumotórax, con un tubo bajo agua, o lo tratamos de forma conservadora, y vuelve a los 3 meses con la misma sintomatología, pero aparte de eso lo encontramos anémico. Le sacamos una placa de tórax y vemos que tiene líquido tiene un derrame pleural. ¿Por qué piensa que puede ser eso?
que se produce en cualquier paciente, en cualquier cavidad en el cual tiene una agresión, ya sea quirúrgica. ¿No es que se producen adherencias entre la pleura parietal y visceral? Exactamente, se producen sinequias. Y esas sinequias que están vascularizadas. Y con muchas el veces tiempo se pueden llegar a romper. Se rompe si se vuelve a presión del neumotórax por tracción, y ahí puede hacer un hemo-neumotórax. Y ahí, lógicamente, hoy por hoy es mucho más sencillo tratarlo, porque puedes tranquilamente aspirarlo toracoscópicamente, hacer hemostasia sin mayor problema. Esto medianamente es lo que van a tener que saber del neumotórax. Lo que es el drenaje bajo agua, cómo lo diagnosticamos, que puede ser por barotrauma, puede ser traumático. Y una cosa que le pueden llegar a ver ustedes es que de golpe le digan un paciente que llegó, puede ser con un neumotórax, pero con un tórax inestable. ¿Qué es eso? Era cuando había fracturas de 2 o más costillas en 2 puntos, en 2 puntos o algo así. Que tenés fracturas en dos puntos de los cuales que empieza a trabajar de forma opuesta el tórax. En vez de cuando inspirás a abrirse, es que colapsa. Y eso muchas veces puede llevar también a una insuficiencia respiratoria. Que lógicamente se fueron haciendo 1000 tipos de terapéuticas. Ahora lo más fácil, si el paciente está en condiciones, es realizar una cirugía relativamente rápido, con fijaciones. O sea, ¿se fijan los arcos costales? Fijan los arcos costales, exactamente. Antes se hacían tracciones, todo, pero es mucho más fácil fijar los arcos costales y solucionar el problema. Y ahora, ya que estamos en tórax, si yo les pregunto, llega una paciente con una miastenia gravis, ¿qué estudio le pedís y por qué? No lo contestan, yo le digo directamente, te sugiero que estudies mejor la materia. ¿Sabe lo que es una miastenia gravis? ¿Saben? Ya saben lo que es una miastenia. Bueno, si no saben lo que es una miastenia gravis, yo le voy a decir, les sugiero que vuelvan a estudiar mejor clínica y cirugía. La miastenia gravis es una enfermedad en la cual hay una alteración en la placa neuromuscular y generalmente está relacionada con ¿qué tumores? Que tiene que pensarlo así. Con timomas, con tumores de timo. ¿Saben lo que es el timo? Y eso sí, es lo único que nos acordamos, parece. La molleja de corazones. Cuando vos vas al carnicero y le pedís molleja de corazón, te va a dar el timo.
Bueno, y generalmente muchas de las miastenia gravis están relacionadas con timomas, que muchas veces le podés hacer la timectomía y le solucionás el problema de su miastenia. Si quieren rendir ahora, apúrense a estudiar. Sí, hay que releer, definitivamente. No tenía ni idea yo, la verdad, de esto. ¿Cómo le fue en el parcial? Bien, en el parcial re bien, por suerte. Bueno, o sea que ya están todos regulares. Ah, eso no sabía si hay que aprobar nada más 2 o... 2, hay que probar 2. Genial. Y cumplir con las, ¿cómo se llama? Con las asistencias, el 75% de la asistencia, pero con las 2 ya está teóricamente regular. Lo que pasa es que teóricamente se está hablando para ver si se puede hacer algo de práctica, pero como está extremadamente complejo y creo que va a seguir complejo por varios meses más. Así que no, viene complicada la situación. Es más, tampoco se sabe bien el año que viene qué va a pasar con las prácticas, ni siquiera. No, nadie sabe absolutamente nada de lo que va a pasar. Es más, creo que este año los residentes entraron en octubre, no entraron en junio. Sí. Y creo que también fue un error hacerlo entrar en octubre. Sí. Y lo que pasa es que lo metes a gente no entrenada en el medio del peor momento de la pandemia. Claro. Es decir, bueno, flaco, andá y contagiate. Directamente. Así que bastante... Pero bueno. Y ahora aparentemente va a quedar para las entradas siempre para octubre. Comentarios que hay. Sí, bueno. Bueno, chicos, quieren que... Pero tengo ganas que hable un poco ustedes la próxima vez. ¿Quién tiene ganas de preparar algo para el lunes? ¿Algún tema? No sé qué nos queda por ver. Y algo vamos a encontrar. Ay, hay un montón de cosas, pero... A ver. ¿Tienen ganas de preparar un grupo que prepare tumores de tiroides y el otro tumores de glándulas salivales? Dale, de tiroides y de glándulas salivales. 4 preparen uno y 4 preparen el otro. Perfecto. Dale. Bárbaro, fantástico. Entonces el lunes yo calculo va a ser 5, 5 y media porque tengo una cirugía muy grande temprano y después consultorio, así que te voy a terminar un poquito más tarde. Así que lo charlamos tipo... nosotros charlamos de cáncer de ano con ustedes, sí. Sí. Perfecto, bárbaro. Listo. Después, si quieren, les mando el capítulo que escribimos de cáncer de ano. Dale. Si lo leen. Dale. Bueno, quedamos así el lunes, yo les mando el link entonces. Dale, muchas gracias, profesor. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego, chao. Fin de... Chau, chau. Chao, profe.